Iniciando este curso, vamos a referirnos de manera puntual a el programa metodológico como aquel instrumento con que cuenta la Fiscalía General de la Nación, con el cual determina desde el comienzo de la labor investigativa una serie de pasos, de etapas dentro de sus actividades de investigación para lograr los objetivos perseguidos a través del ejercicio de la actividad investigativa. Uno de los aportes, a mi juicio, de mayor significación de la Ley 906 de 2004 está referido precisamente a la incorporación de manera positiva en el Código de Procedimiento Penal del deber del fiscal de adoptar un programa metodológico. Ello implica necesariamente un cambio del paradigma investigativo en el cual de vieja data en los anteriores sistemas se tenía que la investigación estaba fundamentada esencialmente en el buen tino del fiscal o del investigador, en las labores que por generación espontánea creara la policía judicial o los órganos de investigación y en desarrollo de actividades que se daban dentro de un marco descontextualizado del objetivo general, que es determinar si hay o no responsabilidad penal. En este caso, la Ley Procesal Penal 906 de 2004 determina que una vez recibido el informe de que trata el artículo 205 de esa norma, es decir, el informe sobre actividades iniciales de la Policía Judicial tendientes a establecer la ocurrencia del hecho, la materialidad del hecho, ciertas actividades como actos urgentes dentro de la escena o las escenas de los hechos, el fiscal tiene que ponderar inicialmente sus elementos y generar de manera inmediata una reunión con su equipo de investigadores para establecer cuáles son los derroteros que se van a adoptar. Y esos derroteros no son otros que la metodología que se va a definir desde un comienzo para obtener los fines procesales. Uno de los primeros aspectos que debe definir el fiscal es cuál es la hipótesis que se puede construir desde esas primeras informaciones, desde ese primer conocimiento que obtiene del informe que rinde la Policía Judicial. Y esa hipótesis tiene que estar constituido bajo una afirmación que debe tener la posibilidad de ser demostrada o no. Y fíjense que una de las grandes ventajas que aporta la ley procesal actual vigente frente a la incorporación del programa metodológico es que le está entregando la herramienta estructural a la Fiscalía para la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso. No pocas veces nosotros nos encontramos frente a peticiones de preclusión, por ejemplo, de la Fiscalía, donde se establece como causal la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, y la argumentación central de los fiscales corresponde a que, agotados todas las actividades de investigación, no fue posible determinar una prueba de autoría que vincular o que permita vincular con probabilidad de verdad al investigado, al indiciado, al imputado para llevarlo a juicio. La problemática de esta afirmación es que la mayoría de los fiscales, o en la mayoría de los casos, cuando se solicita la preclusión ante el juez de conocimiento, la prueba que se lleva de la causal, como lo exige la ley a través del artículo 331 y 332 y siguientes, corresponde a la mera afirmación del fiscal, es decir, que se agotaron, y entrega y pone presente al juez todos los elementos que ha o todas las actividades que ha desarrollado. Pero eso no es la prueba de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. La prueba de la imposibilidad o esta causal frente a la presunción de inocencia está precisamente en que le muestre, que evidencie ante el juez de conocimiento que ha agotado todo el programa metodológico que lo tiene definido y claro, y que agotado ese programa metodológico le fue imposible como conclusión investigativa llegar a una elemental
o un elemental conocimiento que le permita desvirtuar esa presunción. Y ningún juez podría negarse a esta causal si esa prueba se entrega y se evidencia, se presenta de manera clara y concreta. Son muy pocos los casos donde existe, más allá de la afirmación del fiscal, la evidencia de esta causal. Y ello mismo se puede predicar frente a las causales de atipicidad, de ausencia de participación del investigado en el hecho investigado, etc. ¿Por qué? Porque no existe aún 12 años después de iniciado el sistema penal acusatorio y de vigencia de la ley 906 de 2004, una clara dimensión de qué es el programa metodológico. Entonces hay que definir la hipótesis, porque es que la hipótesis es la que le permite al fiscal moverse dentro de un rango de definición de actividades investigativas, ya sea para confirmarla o para que resulte la infirmación del contenido de dicha hipótesis. De la hipótesis también tiene que definir los objetivos, es decir, cuál es el objetivo que pretende, que esencialmente el objetivo es la determinación de la existencia de responsabilidad o no frente a una determinada persona. E igualmente se deben establecer cuáles son los medios a través de los cuales la Fiscalía va a lograr, o con los cuales la Fiscalía va a lograr determinar un rango de relación frente a la hipótesis y llegar a los objetivos afirmándolos o infirmándolos en términos de la responsabilidad penal. Entonces, hay una clara dimensión de lo que es la definición de la hipótesis, de los objetivos, de los medios de conocimiento, y tiene que establecer igualmente cuáles son las actividades de investigación que va a realizar frente a cada uno de los elementos que integran la hipótesis. La hipótesis siempre está integrada por un elemento fáctico que está definido y así lo ha reafirmado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por los hechos jurídicamente relevantes, un aspecto jurídico, que son los aspectos jurídicamente relevantes, y una conclusión valorativa en términos de los medios de conocimiento utilizados para afirmar o infirmar dicha hipótesis. Entonces, una cuestión indispensable es que la Fiscalía tenga claro qué corresponde a un hecho jurídicamente relevante, porque hay una crítica que se hace por parte de la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de muchísimos de los actores del sistema penal acusatorio, y es que se tiende a confundir en la imputación y la acusación, e incluso en el debate probatorio del juicio, los hechos indicadores con los hechos relevantes y con los medios de prueba. No son pocos los casos en que los escritos de acusación transcriben literalmente y en comillas medios de prueba. Entonces, por ejemplo, en delitos donde hay víctimas menores sobre conductas sexuales abusivas, se señala como un hecho relevante, comillas, la menor dijo, la niña dijo, frente al perito de medicina legal, comillas, ocurrió esto. Eso es absolutamente catastrófico en términos de la estructuración misma, de la clara dimensión de que es un hecho relevante. Igualmente se tiende a confundir el hecho indicador con el aspecto, con el hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, hay un hecho indicador y era que el profesor, también en una conducta sexual abusiva, tenía una notoria cercanía con la estudiante, que se le notaba un tratamiento preferencial no adecuado a la relación profesor-estudiante y que posteriormente